Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hoy vamos a continuar con el tema ¿por qué soy católico? En esta ocasión vamos a ver qué pasa con los hermanos que se salen de la Iglesia Católica. Arrancamos. Lo primero que tengo que entender es que al salirme de la Iglesia Católica estoy yendo a una religión o a una secta que fue creada o fundada por un hombre. De hecho, si uno investiga el nombre de la congregación a la que va, puede darle fecha de inicio de esa congregación. Y el resto lo vamos a estudiar con citas bíblicas. La primera lectura que vamos a leer es 1 de Timoteo 4, del 1 al 2. Y dice así 1 de Timoteo 4:1. El Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe para entregarse a espíritus seductores y doctrinas demoníacas, seducidos por gente mentirosa e hipócrita, cuya conciencia está marcada a fuego. Podemos entender entonces que ya la Biblia nos avisa que en los últimos tiempos habrá gente que renegará de su fe. Es lo que pasa a veces. Muchos se salen de la Iglesia Católica para irse a otras doctrinas. Algunos van a los testigos de Jehová, otros van a los adventistas, otros a la luz del mundo, otros van a los mormones, otros a los grupos protestantes, renegando contra la fe católica. De hecho, si uno mira, la mayoría de las religiones están en contra de la Iglesia Católica, siempre atacando. Yo no veo, por ejemplo, particularmente a los evangelistas que vayan en contra de los mahometanos que están a favor de Mahoma o de los hindúes, siempre atacando a la Iglesia Católica, solo para dar un ejemplo de ello, ¿no? Dice también la palabra de Dios, seducidos por gente mentirosa e hipócrita, cuya conciencia está marcada a fuego. Entonces vemos que muchas veces por medio del engaño, ya lo veíamos en el encuentro anterior, vení, la iglesia nos salva, la iglesia no importa, Dios no te va a preguntar de qué religión sos. Y cuando entraste, la iglesia católica, la gran ramera, la prostituta, te engancharon con una mentira. Entonces, uno seducido por esto, por las mentiras de las personas que dicen los católicos son idólatras, los católicos esto, aquello, son borrachos, ya lo vimos en el video anterior, y te engancharon con mentiras, te sedujeron y te llevaron fuera de la iglesia de Cristo. Otra cita que vamos a analizar es Gálatas 1 del 6 al 8 y dice así: me sorprende que ustedes abandonen tan pronto al que los llamó por gracia de Cristo para seguir otro evangelio. No es que haya otro, sino que hay gente que los está perturbando y quiere alterar el evangelio de Cristo. Pero si nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio distinto del que les hemos anunciado, que sea expulsado. Pablo, en vez de decírselo a los Gálatas, hoy te lo dice a vos. Me sorprende que tan pronto abandones al que te llamó por gracia de Cristo para seguir otro evangelio. ¿Sí? Vos católico, me sorprende que abandones el evangelio que se te fue predicado desde niño para seguir otro evangelio. No es que haya otro, sino que hay gente que te está perturbando para alterar el evangelio. Pero si alguien viene y te anuncia otro evangelio, que sea expulsado. Otro evangelio distinto al que se viene enseñando desde Cristo hasta ahora por medio de la Iglesia Católica, que sea expulsado. Entonces esto es una realidad, hermanos, que nos pasa por no conocer nuestra fe, por no acercarnos a la palabra de Dios. Muchos católicos se dejan arrastrar, dejando años de historia, dejando la iglesia verdadera de Jesucristo para entregarse a espíritus seductores, para entregarse a personas que hablan muy lindo, pero que no pertenecen a la iglesia verdadera que Cristo vino a edificar. Ellos se salieron de la iglesia católica. ¿Qué nos dice Pablo a través de los Gálatas? Que el que se va detrás de otro evangelio sea expulsado. Que no te pase eso, mi hermano, mi hermana. Otra cita que nos viene a entregar ya ahora el apóstol Pedro es segunda de Pedro 3 del 15 al 17. Y dice así: tengan en cuenta
que la paciencia del Señor es para nuestra salvación. Como les ha escrito nuestro hermano Pablo, conforme a la sabiduría que le ha sido dada, y lo repite en todas las cartas donde trata este tema. En ellas hay pasajes difíciles de entender, que algunas personas ignorantes e inestables interpretan torcidamente, como por otra parte lo hacen con el resto de la Escritura, para su propia perdición. Entonces Pedro viene a advertirnos que tengamos en cuenta la paciencia del Señor, que es para nuestra salvación. Ya Pablo viene escribiendo sobre eso, pero en estos escritos de Pablo, nos dice Pedro, hay palabras difíciles de entender, que los ignorantes e inestables, estos que van para acá, para allá, que saltan, que hoy son evangélicos, mañana son testigos de Jehová, que antes eran católicos, que van saltando de religión en religión, interpretan torcidamente como lo hacen con el resto de la Escritura, para su propia perdición. Entonces Pedro nos viene a decir que el que interpreta mal las Escrituras lo hace para su propia perdición. Por eso nosotros como católicos tenemos a la Iglesia como madre y maestra. Es la Iglesia quien viene a explicarnos las Escrituras. Y veamos los frutos en este punto. Justamente los hermanos separados tienen la libre interpretación. Cualquiera puede agarrar, leer un texto y lo que entiende para él, eso es la doctrina, esa es la enseñanza de Jesucristo. Yo como católico no puedo agarrar un texto y leerlo doctrinalmente. Puedo hacerlo espiritualmente, sí, eso es privado. Dios me habla a mí de forma privada, pero no puedo hacerlo en cuanto a doctrina. Yo como católico no puedo ir y decir el bautismo no es para niños, no tengo que confesarme con un sacerdote. Los católicos somos idólatras de las imágenes. Eso es la Iglesia quien nos enseña y nosotros debemos aceptarla como madre y maestra. Veamos los frutos, decía. El fruto de la interpretación libre, que este pastor agarra y lee una cosa, viene un feligrés y dice, mira pastor, yo entiendo algo distinto de usted. Y ya entran ahí en un debate, no, es así, no, listo, ¿sabes qué? Pum, me voy y armo mi propia congregación. Y ya tienen una diferencia doctrinal. Este pastor con este feligrés que se hace pastor nuevamente y enseñan cosas distintas. El que va a esta comunidad no puede ir a esta, y el que va a esta no puede ir a esta. Porque tienen diferencias doctrinales. Así, hay grupos evangélicos que creen que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay otros que bautizan en el nombre de Jesús. Hay otros que enseñan que el diezmo es obligatorio, hay otros que no, hay otros que enseñan que viene el arrebatamiento antes de la gran tribulación, otros que es después de la gran tribulación, y así podría estar todo el día mostrando diferencias doctrinales. ¿Qué enseña la Iglesia Católica? La Iglesia Católica tiene cada enseñanza documentada, eso se llama magisterio. Nosotros tenemos como fuente la Biblia, la tradición y el magisterio que viene a explicar estas dos cuestiones. Si un sacerdote me dice a mí el bautismo no es para niños y viene otro sacerdote y me dice que sí, yo como católico puedo ir a la fuente, al magisterio y encontrar, por ejemplo, en el catecismo de la Iglesia Católica, que el catecismo enseña el bautismo es para niños. Entonces yo digo, este sacerdote está errado, este tiene la enseñanza de la Iglesia. Por eso Pedro dice, manténganse en guardia, no sea que arrastrados por el extravío de los que hacen el mal, pierdan su firmeza, pierdan lo real, lo que la Iglesia Católica enseña y viene enseñando ya desde Cristo. Lo vimos con la historia, lo puede ver cualquier persona, que lo que enseña la Iglesia Católica viene desde Cristo hasta hoy día. La Iglesia no fue cambiando su doctrina, siempre en cuestiones de fe enseñó lo mismo. En conclusión, hermanos, sobre esta cita, manténganse firmes, por los frutos se conoce el árbol. Fruto de tener una iglesia que es madre y maestra y que nos enseña a interpretar las Escrituras es la unidad en todo el mundo. Decíamos en el video anterior, yo puedo ir a la misa en esta comunidad, puedo ir a la otra que está al lado, puedo ir a Paraguay, puedo ir a Brasil, a cualquier comunidad y la unidad doctrinal se mantiene. Otra cita que nos va a iluminar es la carta de Pablo a los Efesios 4 del 14 al 15. Y dice así, así dejaremos de ser niños, sacudidos por las olas y arrastrados por el viento de cualquier doctrina,
a merced de la malicia de los hombres y de su astucia por enseñar el error. Fíjense cómo llama Pablo, cómo les llama la atención a los efesios. Así dejaremos de ser niños. Hermano, hermana, muchas veces los adultos nos comportamos como verdaderos niños. En este caso dice seducidos por olas y arrastrados por el viento. Viene un vientito de doctrina acá y me dice, mirá, no, los católicos son así. Tenés razón, me voy con ustedes. Se van allá. Me voy a esta congregación y este pastor se pelea con el otro. Mirá, este pastor no tiene el Espíritu de Dios, está confundido. Vamos para este lado, ¡pum!, se va para el otro lado. Y así uno va para donde lo lleve el viento, a merced de cualquier doctrina. Por personas que a veces lo hacen con intención, pero otras no, pero que tienen la astucia para enseñar el error. Me van arrastrando hacia el error. Fíjense lo que uno corre al salirse de la iglesia de Cristo. Corre realmente un peligro grave. Otra cita que vamos a leer es 2 de Juan 1 del 8 al 9. Y dice así: ustedes estén alerta para no perder el fruto de sus trabajos, de manera que puedan recibir una perfecta retribución. Todo el que se aventura más allá de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, no está unido a Dios. Fíjense, Juan lo que nos viene a decir: todo el que se aventura más allá de la doctrina de Cristo. Recordemos que Cristo no vino a traer Biblia, sino que vino a fundar su iglesia. Él vino a transmitirle sus conocimientos a esta iglesia, porque él sabía que el humano iba a empezar a separarse de acá, separarse de allá y empezar a tener distintas versiones, como hoy conocemos el teléfono cortado, el juego del teléfono cortado. Uno empieza el mensaje de una manera y termina tergiversándose, termina transmitiéndose de otra manera. Por eso es que la Iglesia Católica viene desde Cristo explicando el mismo mensaje que fuera confiado a los apóstoles. Por eso dice acá Juan: estén alerta de no perder el fruto de sus trabajos, el fruto que viene ya desde Cristo haciendo la Iglesia, de manera que puedan recibir una retribución perfecta. Si yo me mantengo firme en esta doctrina, voy a recibir una retribución perfecta. Todo el que se aventura más allá de la doctrina de Cristo, esta doctrina que se viene enseñando a través de la Iglesia Católica, por eso es importantísimo estar en la Iglesia Católica, y no permanece en ella. Fíjense lo que pasa acá también, un dato importante: no es la Iglesia Católica que se salió de las iglesias protestantes, no es la Iglesia Católica que salió de los testigos de Jehová, no fue la Iglesia Católica que se salió de los mormones, y así podemos nombrar todas las religiones. La Iglesia Católica no se salió de ningún lado, lo único que hizo fue una transformación. El pueblo judío se cristianizó y los católicos somos la continuación de aquel pueblo de Dios, el pueblo judío. Pero nunca se salió de acá ni se salió de allá. Como sabemos por historia, que por medio de Martín Lutero todas las iglesias evangélicas se salieron de la Iglesia Católica. Se puede nombrar a cada denominación una persona que la fundó. Lo mismo los testigos de Jehová, podemos ver un inicio. Lo mismo los adventistas, los mormones, etcétera, etcétera. Vuelvo a leer esta parte y dice: todo el que se aventura más allá de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, no está unido a Dios. Fíjense lo que sigue. En cambio, el que permanece en su doctrina, fíjense la importancia de permanecer en la doctrina verdadera de Cristo, aquella doctrina que decíamos es encargada a una iglesia, 1 de Timoteo 3:15, la iglesia como columna y fundamento de la verdad, la que custodia la verdad. El que permanece en la doctrina está unido al Padre y al Hijo. Entonces tenemos que entender en este punto la importancia de permanecer en la doctrina verdadera. Y como decíamos, esto se puede demostrar con la historia. Es importante que como cristiano, ya seas católico, ya seas de otra religión, hagas un estudio en la historia y veas si tu doctrina es la verdadera de Cristo o viene de una persona, viene fundada de un hombre, viene de la transformación de personas que empezaron a interpretar las escrituras por su propia cuenta, que aunque no lo hacen de mala intención, fueron
saliéndose de la iglesia verdadera, de la doctrina verdadera. Por tanto, según Juan, no están unidos a Dios aquellos que no permanecen en la doctrina verdadera. Fíjense la importancia. Por eso es bueno que podamos investigar, indagar si mi doctrina es la verdadera y viene desde Cristo. Y eso tiene que tener una coherencia, decíamos, con la historia, con los documentos que existen ya del siglo II, siglo III, siglo IV. Así que hermano, hermana, te animo, seas inteligente y puedas investigar por tu propia cuenta si tu doctrina viene desde Cristo. Pero no te bases solamente en la Biblia, porque justamente las interpretaciones privadas son las que llevan a decir, no, mira, esto está en la Biblia, es así, pero es la interpretación del hombre, que el hombre fue torciendo para su propia perdición, nos decía una lectura anterior. Otra cita que vamos a analizar es 1 Corintios 15, del 1 al 2. Y dice así: hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Volvemos a ver, permanecer, mantenerse en la doctrina. Por ella son salvos. Fíjense la importancia de pertenecer a la doctrina verdadera, de permanecer en la doctrina de Cristo. Si la conservan, fíjense que hay un condicional. Sí. ¿Son salvos? Sí. Si la conservan tal como yo se las anuncié. Que vamos a ver qué pasa en lo contrario. Si alguien no conserva esta doctrina tal cual la anunció Pablo, que está diciendo a la comunidad de los Corintios. De lo contrario, habrán creído en vano. Entonces, hermano, hermana, yo te pregunto, ¿de qué lado querés estar? ¿Querés estar desde los que son salvos por medio de la doctrina transmitida por la verdadera iglesia que se mantiene firme? ¿O querés estar del lugar de los que creen en vano y que están haciendo un esfuerzo para ser mejores personas, pero están creyendo en un evangelio, en una doctrina falsa? Están siguiendo ideas de hombres. Pensalo 10 veces porque a nadie le gustaría creer en vano. Otra cita que vamos a leer es 1 de Juan 2:18. Antes de continuar y leer 1 de Juan 2:18, yo te invito a que puedas ir pausando el video y vayas buscando en tu Biblia y comparando esto que yo voy diciendo con lo que está en tu Biblia. Si es que yo estoy inventando o realmente lo dice la palabra de Dios. Y vamos a leerlo, 1 de Juan 2:18, y vamos a leerlo hasta el 20. Dice así: hijos míos, ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría el anticristo. ¿Qué dicen los hermanos separados? El papa, el anticristo, el papa. Pero sin embargo, ¿hace cuánto tenemos papa? Ha venido el anticristo. En realidad, ya han aparecido muchos anticristos. Es el papa, ¿vieron? Por eso ahí recién dijiste, Dani, hay muchos anticristos porque hubieron muchos papas. Vamos a ver si es cierto. Vuelvo a leer para que sigamos el hilo. Hijos míos, ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría el anticristo. En realidad ya han aparecido muchos anticristos. Y por eso sabemos que ha llegado la última hora. Ellos salieron de entre nosotros. Sin embargo, no eran de los nuestros. Yo les pregunto, ¿el Papa se salió de algún lado? No, no se salió de ningún lado. Fueron los hermanos separados que se fueron separando de la Iglesia Católica. Cada una de las religiones, por lo general, tienen origen en la Iglesia Católica. Empezaban a interpretar la palabra de Dios por su propia cuenta, a entender cosas distintas de lo que enseña la Iglesia Madre y Maestra, y empezaron a salirse. Vuelvo al punto, dice: ellos salieron de entre nosotros, sin embargo, no eran de los nuestros. ¿Cómo sabemos que no eran de los nuestros? Porque lo aclara. Si lo hubieran sido, habrían permanecido con nosotros. Ustedes recibieron la unción del que es santo y todos tienen el verdadero conocimiento. Fíjense lo que decíamos la otra vez también. Esta iglesia a la cual Jesucristo dice en Mateo 28, y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. En Mateo 16, 18 en adelante también decía: nadie podrá, ni el poder del infierno ni los poderes del mal podrán contra mi iglesia. Jesucristo respalda a su iglesia. Por eso dice: ustedes recibieron la unción del santo.
esta unción que acompaña, que respalda a la iglesia. La iglesia católica tiene la unción del santo, tiene el respaldo de Cristo. Y aunque tiene errores humanos, el proceso siempre fue, fíjense, vamos a poner un ejemplo. Habían ya ciertos abusos de personas, por eso es que Martín Lutero dice, mira, yo veo abusos, por ejemplo, con respecto a las indulgencias, y me salgo de la iglesia y armo nuevas comunidades. Fruto de eso es la división, el sectarismo. Miles y miles de congregaciones evangélicas que no tienen comunión, el sectarismo, la división. En cambio, hubieron santos como San Francisco de Asís que vieron algunos abusos, algunas cosas que no estaban bien en cuanto al comportamiento de las personas y produjeron cambios desde adentro de la iglesia, sin salirse de la doctrina verdadera, sin salirse del respaldo que le da el ungido. Fueron haciendo y provocando cambios internos muy significativos. Como humanos fuimos aprendiendo de nuestros errores, pero permanecimos en la iglesia verdadera de Cristo. En conclusión de esta cita, no es la iglesia católica que se salió, no es el Papa que se haya salido, son los hermanos separados que se salieron de nosotros lamentablemente. Ojalá un día, así como es el querer de Jesús, haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Bueno, hermanos, hay un montón de otras citas que estaría bueno compartir, pero el tiempo es acotado. Así que los dejamos con estas citas para que ustedes puedan ver el video, profundizar y entender con profundidad el querer de Jesús, que es justamente el nuevo tema. Vamos a ver si Jesús quería justamente una iglesia dividida o quería la unidad de su iglesia. Los espero en un próximo video. Bendiciones y gracias por su tiempo. Me olvidaba, si les gustó el video, denle like, suscríbanse para que les lleguen las notificaciones de los próximos videos. Bendiciones.